Buenas tardes, mis hermanos y hermanas en Cristo. Les saludo en el amor del Señor. Y en este día jueves de enseñanza vamos a ubicarnos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Si estamos ubicados, ¿cierto? Bueno, cabe mencionar también que a diferencia de los otros escritores de los Evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, Juan ahonda en el significado profundo sobre todo lo que Jesús dijo o hizo con el único propósito de dar a conocer que Él, que Jesús, es el Hijo de Dios. Leemos entonces en este capítulo 6 el versículo 26. Y dice: Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. La expresión de cierto, que está al inicio de este versículo, es traducida del griego, que significa amén, amén. Es un doble amén, que se utilizaba, ¿cierto?, para expresar una fuerte afirmación sobre algo. Y cuando Jesús utiliza esta frase de cierto, lo hace para enfatizar lo que está por decir, indicando que lo que está por declarar es muy importante. Y así lo muestra este versículo. Mientras Jesús viajaba, enseñando y haciendo milagros, venían a él multitud de personas de diferentes lugares, regiones, las cuales habían escuchado, ¿cierto?, de alguien que les había contado acerca de lo que Jesús hacía. En este capítulo, el capítulo 6, comienza con el relato de la alimentación de los 5.000. Luego de este milagro, muchos querían hacerlo rey, y entendiendo esto, Jesús decide apartarse, irse de allí. Instruye, ¿cierto?, a sus discípulos que tomaran la barca y fueran del otro lado del mar, hacia Capernaum. Y él se fue hacia el monte, se aleja de esa multitud. Posteriormente continúa el capítulo con el relato de otra de las señales que mostró Jesús, caminando sobre el agua en medio de un gran viento y acercándose a la barca donde iban sus discípulos, cruzando el mar en ese momento. Y el capítulo sigue con la multitud de gente, ¿cierto?, dándose cuenta de que Jesús ya se había marchado al otro lado del mar, como decía, hacia Capernaum, y fueron tras él, deciden ir tras Jesús. Ellos querían algo de Jesús. Venían a él por distintos motivos, algunos por curiosidad, unos cuantos que habían estado el día anterior, ¿cierto?, recibiendo pan y peces, viendo ese milagro de multiplicación, y venían ahora por otra comida gratis, y otros muchos por sanidad física. Y aunque Jesús sí hizo muchos milagros, sanó a muchas personas, su mayor interés no era saciar el hambre de la gente ni sanar los cuerpos, sino la sanidad del corazón y saciar el espíritu. No era algo malo que estas personas buscaran sanarse, pero si hacían que esto fuera su prioridad, su mayor motivación para estar allí, ahí sí que se estaban equivocando. Estaban buscando quizás la bendición más que al que bendice, y allí estaba el error. Y como Jesús conocía, ¿cierto?, las reales motivaciones que este grupo de personas tenía, por eso les reprende, como dice este versículo. Dice: me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús aquí los está reprendiendo por su interés superficial, por su interés egoísta que muestran. El día anterior habían sido alimentados por un milagro, pero ellos, todavía ciegos, solo vieron el pan que estaban comiendo y no la señal que Jesús les estaba mostrando a través de ese milagro. Enfocados en su hambre física, no fueron capaces de reconocer al único que podría saciarlos espiritualmente para siempre,
Vemos también en el versículo 27 que Jesús les dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Aquí los está exhortando a mirar más allá de la comida física que buscaban. Los invita a ir tras la comida que no se echa a perder, la que dura para siempre. Jesús los está apartando su pensamiento de esta comida literal y los lleva hacia el pan de vida, para que así pudieran reconocer que necesitaban buscar el alimento espiritual que el Hijo del Hombre les podía dar. Y como aquel a quien señaló Dios el Padre, Jesús tenía la autoridad para ofrecer la comida espiritual que viene de Dios y satisface el hambre de justicia. Mucha gente busca a Dios por las razones equivocadas. Y como podemos ver, según lo que leímos en el versículo 26, a Dios no le agrada que le busquemos solo por lo que Él nos da. Él se agrada de que le busquemos por quien es Él. Cuando le amamos y le buscamos solo por quien es Él, estamos demostrando dos cosas importantes. Primero, que nuestro amor hacia Él no es un amor interesado, no es un amor que dependa de los regalos o beneficios que Él nos dé, sino que nos dé o no nos dé, nosotros le seguiremos amando y sirviendo. Y en segundo lugar, le demostramos nuestra gratitud, ya que Dios ya hizo por nosotros lo más grande que nadie jamás podrá hacer. Nos dio la salvación a través de la obra redentora de su Hijo Jesús. Nuestro Señor no dice que las necesidades físicas no sean importantes. En otra ocasión Él habla también del alimento, de la bebida y la ropa, diciendo que su Padre que está en el cielo conoce lo que necesitamos. Y su promesa es que si primero buscamos el reino de Dios y su justicia, recibiremos también todas esas cosas. Y a nosotros, a usted, hermano, ¿qué nos está motivando a buscar al Señor hoy? Dios es santo, es fiel, es justo, es soberano, omnipotente, eterno, inmutable, omnipresente, omnisciente, paciente, misericordioso, etcétera, etcétera. Usted y yo conocemos todos los atributos de Dios. Y como si fuera poco, aun siendo pecadores, nos amó de tal manera que envió a su único Hijo para que mediante su sacrificio en la cruz fuésemos reconciliados con Él. Me parece que estas son razones más que suficientes para amarlo con todo nuestro corazón y para buscarlo solo por quien es, solo porque es Dios. Que el Señor les bendiga y que nos ayude a tener nuestras prioridades en el orden correcto. El Señor les bendiga, hermanos.